Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bendición estar una semana más unidos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Esta semana vamos a tener un tema precioso, pero antes de entrar a él, quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal de YouTube. Aquí te estoy dejando el link para que vayas a YouTube y puedas suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Déjame un like. Recuerda, cuando yo veo una manita así, me encanta porque sé que estoy cumpliendo con el objetivo, el propósito de estos videos. También recuerda comentarme. Muchas gracias a todos los que lo han hecho. Me encanta y eso me anima todas las semanas a poder grabar este material. Pero sobre todo, comparte. Comparte con aquellas personas que tú ves que necesitan de este hermoso evangelio. Comparte con tus amigos lo compartirán con otros amigos y así se va a ir acabando la predicación de este hermoso evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y vamos a entrar entonces ahora al estudio de la lección número 7 para el 18 de mayo del 2024. Recuerda que este segundo trimestre del 2024 estamos en el tema de el gran conflicto. Y para esta semana número 7 tenemos el tema motivados por la esperanza. Si hay un tema maravilloso, verdadero, alentador, ese es el tema de la segunda venida de Cristo. Este tema es un hilo de oro que recorre todas las páginas de las Sagradas Escrituras. Un erudito ha calculado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Uno de cada 25 versículos lo menciona. Por eso, nuestro texto para esta semana dice que en ese día se dirá, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor que hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto lo dijo el profeta mesiánico Isaías en el capítulo 25 y el verso 9. La reforma se dio asediada en Europa a tal grado que Dios sacó al pueblo, a su pueblo, de esa gran persecución y entonces los llevó a ese gran desierto, sí, a Estados Unidos, donde la verdad del evangelio que incluye la segunda venida de Cristo fue bien aceptada y hubo gente muy, pero muy estudiosa del tema, de ese tema de la segunda venida de Cristo. Este era un acontecimiento tan maravilloso que todos querían saber cuándo y cómo sería. Así que hubo un personaje, William Miller, se dio a la tarea de descubrirlo en las profecías. Bienvenido al estudio de esta semana de la lección número 7, motivados por la esperanza. La primera parte de nuestra lección lleva por título La promesa de su regreso. Y voy a compartir contigo esa promesa que está en San Juan, en el capítulo 14, el verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere
y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muchos no logran comprender el valor de esta maravillosa, gloriosa y bienaventurada esperanza. Pero la promesa del regreso de Jesús es la fuerza que sostiene, sostuvo y sostendrá a sus seguidores. Los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban la segunda venida de Jesús. Para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la segunda venida de Cristo es algo que había que celebrar, no algo a lo que se debía de temer. Por supuesto que no. Jesús ofreció a sus discípulos palabras de esperanza. No todo terminaba con la ascensión de Cristo. Ese era el inicio de un gran trabajo en el cielo. ¿Cuál era ese trabajo? Prepararnos las mansiones, interceder por nosotros. Y aquí en la tierra, nuestra preparación, la preparación de todos los hijos de Dios que aceptarán este glorioso evangelio. Nosotros nos preparamos compartiendo la verdad, compartiendo este evangelio, compartiendo esta esperanza. Este acontecimiento, querido, señala el fin de la enfermedad, el fin del sufrimiento, el fin de la muerte, el fin de la pobreza, el fin de la injusticia, de la opresión. Anticipa el fin de las luchas, los conflictos, las guerras terribles que estamos sufriendo. Pronostica un mundo de paz, un mundo futuro de felicidad y comunión duradera con Cristo y los redimidos de todas las épocas, para siempre, de todas las épocas. Queridos, Cristo viene. Las señales indican que eso será muy pronto. Él está terminando su trabajo en el cielo. Falta muy poco para que Él diga, consumado es. Pronto aparecerá en las nubes de los cielos y todo ojo le verá. ¿Estás preparado para este gran acontecimiento? La segunda parte de nuestra lección lleva por título A la espera del tiempo. El acontecimiento que queda por cumplirse de las profecías y que va a ser precedido por muchas señales en el cielo, en la tierra, en el mar, será la segunda venida de Cristo. Yo voy a compartir contigo algunos versículos que describen lo maravilloso que va a ser esto. Porque muchos se preguntan, ¿cómo va a ser la segunda venida de Cristo? ¿Sabes una cosa? Los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible del glorioso Cristo Jesús. Muchos se inventan muchas cosas, que sí, que Jesús va a venir en espíritu. No, Señor. Yo voy a compartir contigo solo un versículo, pero hay muchos otros. Por ejemplo, puedes buscar Apocalipsis 1:7, puedes buscar Mateo 24, pero voy a compartir contigo el versículo de Hechos 1:11, que dice, los cuales también, o sea, los ángeles que estaban al lado de Jesús, que lo acompañaron durante todo su ministerio, también estaban al lado de los discípulos en ese momento de la ascensión de Cristo Jesús. Dice que los cuales les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir. Ahora la pregunta es, ¿Jesús ascendió a escondidas? ¿Jesús ascendió en espíritu? Para los hombres y las mujeres fieles, recuerda que la segunda venida de Cristo es algo que esperamos con todo nuestro corazón. Y los ángeles que estaban al lado de los discípulos que los miraban desconsolados, les dieron esas palabras de consuelo. No se preocupen, Él va a regresar así como lo han visto ir. Y Apocalipsis dice que todo ojo le verá.
Y entonces nosotros, la única manera de estar preparados para esa venida de Cristo Jesús es mantenernos orando, estudiando y predicando. De esa manera nuestra fe se va a mantener viva, se va a mantener llena de esperanza en ese acontecimiento maravilloso. Este tiempo, hermanos y queridos amigos, este tiempo de espera es un tiempo de misericordia. Tenemos que aprovecharlo. La tercera parte de nuestra lección lleva por título William Miller y la Biblia. En la historia del movimiento adventista apareció un hombre estudioso de las Sagradas Escrituras y este personaje fue William Miller. Pero yo quiero dejar claro una cosa. Ni William Miller, ni Elena de White, ni Jaime White fueron fundadores de la Iglesia Adventista. Porque el fundador de esta iglesia es Cristo Jesús. El fundador y sustentador de este movimiento es el creador de todas las cosas en esta tierra y es el que nos dejó la misión que nosotros estamos cumpliendo. Por lo tanto, los inicios de nuestra iglesia son desde el Edén, que durante la historia el movimiento ha cambiado de nombre porque el Señor ha sacado de los movimientos disidentes porque se perdían en el camino, ha sacado a su remanente. Eso es cierto. Ahí nosotros podemos ver que no hay personas que formamos parte de la Iglesia Adventista que nacimos en otras denominaciones. Y como tenemos bien claro, Dios no viene por una denominación. Dios viene por un pueblo, por una iglesia que le es fiel. Eso es. Así que, por favor, no nos confundamos. Vamos a leer alguna parte de la historia de William Miller porque nos interesa saber por qué razón nosotros surgimos como movimiento adventista a través de los estudios que se iniciaron con este hombre que descubrió que Dios había dejado todo claro para la salvación de su iglesia, de su pueblo. Así que voy a compartir contigo lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y eso motivó a William Miller a estudiar las profecías, buscando saber la fecha de ese gran acontecimiento que es la segunda venida de Cristo. Voy a insistir en esto. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Estúdiala por el Espíritu Santo, que te guiará a toda verdad. Abre tu mente y déjate guiar. No te asustes cuando tienes un libro grande con acontecimientos que te pueden dejar en suspenso. Sigue estudiando. Recuerda comparar texto con texto y deja que el Espíritu Santo te enseñe esos aparentes misterios. Porque recuerda que todo lo que atañe a nuestra salvación, el Señor no lo dejó en misterio. El Señor lo reveló, pero se lo reveló a los estudiosos. ¿Tú quieres conocerlos? ¿Tú quieres saberlos? Estudia la Biblia. Así como lo hizo William Miller, comparando texto con texto y no saliéndose del contexto. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Los 2300 días de Daniel 8:14. Este día es posible que nosotros quedemos como Daniel. Mira lo que dice en el capítulo 8:27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía.
Queridos, Dios tiene su tiempo. Mira lo que dice Marcos, capítulo 1, verso 15. Dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso decía Juan el Bautista cuando andaba predicando. Y ahora nosotros estamos diciendo eso. Porque Dios tiene su tiempo, queridos. Para Él no hay premura, para Él no hay demora. Es cumplido el tiempo y las cosas se cumplen. Miller, como muchos otros, Guillermo Miller, deseaba saber cuándo iba a venir Cristo por segunda vez. Así que se encuentra con esta profecía de Daniel 8:14 que dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La frase clave para Guillermo Miller y lo que tenía que buscar era, el santuario iba a ser purificado. De acuerdo a la Biblia, hay varios pasajes bíblicos que dicen que la tierra es el santuario de Dios. Así que William Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. Los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años de cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel en Daniel. Entonces, todo se estaba cumpliendo. Ahora William Miller aceptó la creencia popular de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra mediante el fuego. Y entonces, basado él en esa creencia popular en ese tiempo, comenzó a realizar sus estudios. Es importante que nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo cuando nos está diciendo a través de cosas que están sucediendo popularmente, busquemos qué es lo que el Señor nos quiere decir. William Miller lo hizo. Nosotros también debemos de tomar la Biblia cuando tengamos dudas o deseos de saber más. La quinta parte de nuestra lección lleva por título La cronología profética más larga. Y hoy sí quedaremos con la boca abierta, porque la precisión de esta profecía es maravillosa. Y cuando comenzamos a realizar el cronograma del cumplimiento de esta profecía, de los tiempos perfectos en los que se cumplió, es maravilloso. Así que comencemos. Mira lo que dice Esdras 7:7 al 13. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Y luego nos dice el verso 13, por mí, está hablando el rey Artajerjes, es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. ¿Por qué razón nosotros estamos leyendo esto? Porque sencillamente la profecía de las 2300 tardes y mañanas inicia justo cuando este rey da esa orden. Mira lo que dice y no nos la estamos inventando. Mira lo que dice Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, no nos estamos inventando de que esta profecía comienza ahí.
Cuando Dios ve a Daniel que está perturbado, angustiado con esa profecía, le pide al ángel y le dice, ve y explícale la profecía. Este periodo profético de 2300 tardes y mañanas o 2300 años, que ustedes saben que un día en profecía es como un año de nosotros, tiene la restauración, el nacimiento de Jesús, la muerte del primer mártir, o sea, el fin del pueblo judío como responsable de predicar el evangelio al mundo. Daniel predijo que todo eso iba a suceder y él no lo entendía, porque eso no iba a pasar en su tiempo. Nosotros vamos a estudiar muy bien esta profecía. Hasta aquí, ¿te parece que es maravilloso nuestro Dios? Cómo se ocupó de darnos detalles para que entendiéramos lo que tenemos que entender. Que a veces nosotros nos metemos en Honduras y queremos entender lo que no tenemos que entender. Pero lo que debemos entender, Él lo tiene aquí. El personaje principal en todo esto es el Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar a entender cada cosa de la profecía que nos quede duda. Él no permitirá que quede duda si estudiamos con sinceridad. Guillermo Miller llegó a la conclusión de que si al final de los 2300 años el santuario iba a ser purificado, la única manera que se podía purificar era con fuego y azufre, que ya estaba profetizado. Pero no era ese el acontecimiento. Fue un gran chasco al llegar al fin de ese periodo y Jesús no vino. Pero yo te voy a compartir Apocalipsis 10, 9 al 11, que dice, y fui al ángel diciéndole que me diera el librito. Y él me dijo, toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Queridos, en el 457 sale la orden para la reconstrucción de Jerusalén y sus muros. Luego de esto, 70 semanas iban a estar específicamente para el pueblo de Israel. En las 69 primeras semanas hay muchos acontecimientos. La última semana, a la mitad de la semana, matan a Cristo Jesús. Y en el año 34 matan a Esteban. Con eso, al martirizar a Esteban, el pueblo judío selló su fin de ser un pueblo escogido para la predicación de este evangelio. Y entonces la obra se pasa a los gentiles, que somos nosotros. Y entonces es del año 34 a 1844, para terminar este periodo quedaban 1810 años. Si nosotros sumamos 1810 más 34 años, que es el año 34 cuando matan a Esteban, vamos a llegar a 1844, cuando termina el periodo de 2300 tardes y mañanas. En ese lapso se dan los 1260 años de hegemonía papal. Pero todo terminó, todo ya es historia. Y entonces los 2300 tardes y mañanas terminaron, ya terminaron y Cristo no vino. ¿Qué pasó? Bueno, hubo ese gran chasco. Había una gran ilusión de predicar que Cristo venía en el otoño de 1844, en una fiesta del Señor. Pero no fue así, no vino. Y fue ese gran chasco.
El predicar ese mensaje era dulce en la boca, pero cuando llegó ese gran chasco fue un dolor terrible de corazón, aunque aquí dice que fue amargo en el vientre. Pero ahí se nos da la orden. Es necesario que profetices otra vez y es lo que nosotros estamos haciendo. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de Jesús? Y mucha gente estuvo dispuesta a dejar todo por Cristo Jesús y ahora sigue dispuesta a dejar todo por Cristo Jesús. El gran chasco ya pasó, las 2300 tardes y mañanas terminaron y solo nos queda un acontecimiento por cumplir, la segunda venida de Cristo. Prepárate, porque eso va a ocurrir muy pronto. El día y la hora no lo sabemos, pero las señales nos dicen que Cristo viene y viene pronto. Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros durante el estudio de esta semana y seguramente las semanas siguientes van a estar muy interesantes. No te lo pierdas. Nos veremos aquí, si el Señor quiere, la próxima semana. Que Cristo venga pronto es mi gran deseo.